soy Eduardo Ulibarri, periodista, académico y también diplomático costarricense. Tengo una trayectoria fundamentalmente en el ámbito del periodismo, pero por 4 años fui embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas entre el 2010 y el 2014. Y recientemente publiqué un libro en que analizo la proyección exterior de Costa Rica que se llama Costa Rica Global, pilares y horizontes de nuestra proyección en el mundo. La tesis principal es que Costa Rica, a lo largo del tiempo, y sobre todo en las 4 últimas décadas, ha tenido un proceso creciente de diversificación de su proyección diplomática y de sus relaciones comerciales internacionales. Esto ha conducido a que sea un país con un grado de inserción en la globalidad, tanto en la globalidad política como en la globalidad económica, cultural, de organizaciones no gubernamentales, muy dinámico, y eso en términos generales ha rendido muchos beneficios para la sociedad costarricense. Entonces el libro analiza ese proceso, establece los que han sido los lineamientos o los pilares generales y más fundamentales de la política exterior de Costa Rica, y tiene también una mirada al futuro sobre los desafíos que tiene la política exterior y la proyección de Costa Rica hacia el mundo en este momento, en un mundo pues lleno de incertidumbre y también de riesgos por la inestabilidad del sistema internacional. La defensa de los derechos humanos y de la democracia yo creo que es un baluarte consustancial a la política exterior de Costa Rica. Creo que no se puede concebir una política exterior de Costa Rica sin esos dos componentes. Y Costa Rica en términos generales los ha defendido. Además tiene la particularidad de que lo que predica en términos generales también lo practica. Entonces cuando el país denuncia violaciones a los derechos humanos o promueve la ampliación del disfrute de los derechos humanos en otros países, lo hace no solo con convencimiento, sino también con un sentido de autoridad moral importante. Lo mismo cuando el país promueve la democracia y se manifiesta a favor del Estado de Derecho, lo hace con una base de realidades nacionales que le dan mayor legitimidad a sus posiciones. Y esto ha hecho que haya un reconocimiento de Costa Rica como un país que desde el punto de vista normativo ha hecho aportes importantes al sistema internacional, lo cual a su vez le ha dado mayor capacidad de incidencia sobre ese sistema internacional al país. El efecto de la enorme crisis política, económica, yo me atrevería a decir también humanitaria que vive Nicaragua, pues se siente en Costa Rica de muchas maneras. Obviamente hubo un primer impacto que todavía se siente y se seguirá sintiendo desde el punto de vista económico, por la desaceleración de la economía en Nicaragua, por el hecho de que sobre todo en los momentos más agudos de esa crisis prácticamente se cortó la posibilidad de que transitaran productos y transporte costarricense desde Costa Rica hacia el resto de Centroamérica. Ha habido también un impacto porque ha aumentado, no de una manera dramática, pero sí ha aumentado la migración nicaragüense a Costa Rica. Y yo diría que también ha habido un impacto en el sentido de conmover a muchos sectores de la población costarricense que siempre se han sentido pues muy identificados con Nicaragua y con el futuro y la democracia en Nicaragua. No olvidemos que durante la guerra y la insurrección contra Somoza, Costa Rica apoyó mucho la insurrección nicaragüense, y muchísima gente ven este giro tan autoritario, dictatorial, inhumano de Ortega como una traición a los ideales de la revolución que una vez él trató de encarnar, nunca de una manera realmente legítima, pero trató de encarnar. En este momento
Ortega está tratando de comprar tiempo en Nicaragua. Él ha perdido una gran legitimidad. El pacto virtual que existía con el sector empresarial, el gran empresariado nicaragüense, se ha roto. La economía está en una situación sumamente compleja, los ingresos fiscales se han deteriorado, la ayuda venezolana ya no existe, y yo creo que él tiene claro que tiene que ceder en algo. Lo que pasa es que hasta el momento, a pesar de que se volvió a tomar un proceso de diálogo y de negociación con la Alianza Cívica, no ha cedido en nada fundamental, porque lo único que ha aceptado hasta ahora es la liberación de los presos políticos, pero en un lapso de 90 días, con una lista que todavía no existe y que simplemente lo que haría es volver a un estado previo a lo que comenzó el 18 de abril del año pasado. No ha cedido en lo que es adelanto de las elecciones, ha seguido reprimiendo, ha seguido controlando a la prensa, no ha tomado ninguna iniciativa para la reforma electoral. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo esta estrategia de simplemente ganar tiempo en un país que es tan dependiente de Estados Unidos y de la ayuda internacional se podrá sostener? Yo espero que no sea por mucho tiempo, pero por el momento al menos, Ortega ha logrado evitar que Nicaragua caiga en un estado de caos como el que tiene Venezuela, y eso en sí es una ventaja para él, desgraciadamente. El escenario de Venezuela es de una complejidad terrible. Si uno lo ve, digamos, abstrayendo una serie de factores, uno diría que es prácticamente un desafío a las leyes de la gravedad política que todavía Maduro se mantenga en el poder. Un país absolutamente colapsado, en el que no cuenta con el apoyo de la población, porque el porcentaje de apoyo que tiene el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, es muy limitado, que no tiene reconocimiento de 54 países alrededor del mundo, entre ellos los más importantes y las democracias más sólidas del mundo, y que realmente carece de legitimidad. Entonces uno dice, ¿cómo se mantiene ahí? Yo creo que la respuesta hasta ahora es simplemente represión, persistencia, un control del aparato militar vía los agentes de seguridad del Estado de Cuba que están ahí. Yo sinceramente creo que proyectado a un futuro medio es un régimen que no se puede sostener, pero la gran pregunta es, ¿cuál será el factor que lo hará colapsar? Cuando uno ve lo que ha sucedido en Sudán recientemente, que el régimen de Omar al-Bashir, después de estar 20 años ahí a sangre y fuego, cometiendo genocidios, etcétera, al fin fue derrocado por la presión popular, que los militares finalmente cedieron ante ella. Pues yo lo que espero que esto suceda en Venezuela lo antes posible, porque mientras más se demore una transición a la democracia, mayores van a ser las consecuencias para todo el hemisferio y sobre todo para los venezolanos, por supuesto. Yo he tenido tal vez la gran ventaja o el gran privilegio de que Costa Rica, desde que llegué, me acogió, y yo he hecho mi vida profesional y personal en Costa Rica sin ningún tipo de problema o de rechazo, y eso me da una gran base. Sin embargo, yo me siento todavía también muy cubano, y todo lo que sucede en Cuba a mí no solo me genera un gran interés desde un punto de vista, llamémoslo, analítico y conceptual, sino también desde un punto de vista emocional me toca, porque bueno, es el país con el cual yo me identifico mucho, sobre todo culturalmente, por la literatura, la música y además raíces que tengo. Y yo veo que desgraciadamente Cuba se ha convertido, desde el punto de vista del hemisferio, casi que en un caso crónico, ese tipo de enfermo que todo el mundo sabe que existe, pero que ya está en un estado de deterioro tal que no afecta mucho al resto de la familia, y lo mantienen ahí un poco estable, pero sin que cambie, y eso me preocupa. Creo que
el hecho de que la población tenga que dedicar tantos esfuerzos, tanto tiempo a simplemente sobrevivir, es un factor que neutraliza la capacidad de movilización, pero sin embargo también creo que el aparato represivo del régimen no es ya tan eficaz como él era antes. Creo que ha habido sectores sociales que han comenzado a tener una capacidad de activismo y de movilización importante. Muchos sectores han perdido el miedo y de hecho la represión es menor a la expresión de ese descontento. Y bueno, yo espero que las autoridades actuales que no tienen el manto de legitimación de toda esa mitología revolucionaria y que solo se pueden legitimar rindiendo resultados, pues tomen algunas medidas y si no las toman, yo presumo que es posible que llegue un momento en que ya sea insostenible para ellos la situación. Y en la medida en que la situación venezolana se siga deteriorando, pues con mayor razón el régimen cubano, si no se modifica, puede entrar en una crisis económica sumamente severa, mucho peor de la que en este momento todavía ya se está viviendo.